Programa número 2, en órbita con los testimonios. En marzo de 1840, Guillermo Miller visitó la ciudad de Portland, Maine, en el este de Estados Unidos, y dio su primera serie de conferencias acerca de la segunda venida de Cristo. Fue una gran sensación para la ciudad y la iglesia cristiana situada en la calle Casco estaba repleta todas las noches. Escuché, comenta Elena, al señor Miller decir cómo en 1843 Cristo vendría. Él presentaba con convicción de los períodos proféticos. Hablaba con seguridad. El terror y la convicción sacudieron a la ciudad entera. Elena, junto con otras personas, pasaron al frente cuando el llamado a entregarse a Jesús se hizo. Pero ella nos comenta, no sentía seguridad de que llegara a ser una hija de Dios. Nos dice ella que la falta de confianza en mí misma y la convicción de que sería imposible hacer que otros comprendieran mis sentimientos me impedían buscar consejo y ayuda de mis amigos cristianos. Su hermano Roberto fue una gran ayuda y un gran amigo. Era 2 años menor que ella. Era la persona en quien Elena confiaba sus luchas y sentimientos. Se podía explayar y abrirse con confianza. Un día, era de noche, salían de la reunión adventista. Ella se sentía llena de temor y con una inseguridad enorme en cuanto a su salvación. Roberto, su hermano, después de haber escuchado los sentimientos y temores expresados por su hermana Elena, de cómo había deseado en el pasado la muerte, en los días cuando la vida le parecía ser una carga tan pesada debido al accidente que tuvo y que cambió totalmente, dio un giro de 360 grados a su vida. Era una carga muy pesada la situación que ella vivía y dice que ella no podía llevarla. Pero ahora el pensamiento de que podía morir en mi actual condición de pecadora y perderme por la eternidad le llenaba de terror. Roberto, su hermano, después de haberla escuchado, la animó a que confiara en Dios y le dijo que él oraría por ella y por él mismo también. Elena le dice a Roberto, no olvides las palabras que hemos escuchado esta noche. Ella anhelaba saber qué pasos debía dar para ser salva y los pasos que debía dar para encontrarse con su Salvador y entregarse sin reservas al Señor, quizás como algunos de los que están escuchando. Un día pudo escuchar el mensaje basado en Esther, en el libro de Esther, donde se dice que la reina Esther, después de saber la situación de su pueblo y del mensaje, las palabras de Mardoqueo, su tío, dijo, entraré a ver al rey y si perezco, que perezca. En ese sermón se le enseñó que es un error fatal esperar a hacerse más dignos del favor divino, cuando Él nos invita a ir a Él tal como estamos. No debemos depender de nuestros esfuerzos. Toda dependencia de uno mismo es inútil.
aprendió esas palabras en el mensaje sobre el libro de Esther. Amigos, la próxima semana les contaré más acerca de su conversión. Creo que es una gran ayuda para nosotros, que también buscamos el perdón y la paz que ella buscaba, y a veces pasamos por la incertidumbre y el temor al no tener la seguridad del perdón de Dios. No estamos para idolizar a nuestra hermana Elena, ni mucho menos, como les comentaba la semana pasada. Es lo mismo que hablar del profeta Jeremías. No vamos a hacer un ídolo del profeta Jeremías, pero son personas a través de las cuales Dios nos ha dado un testimonio que creo que es muy importante y muy actual para nuestros tiempos. Vamos a entrar ahora al testimonio para la Iglesia número 1, tomo 1 y las páginas 110 al 112, que se titula Eres guardián de tu hermano. Amigo y amiga, les recomiendo que consiga estos libros. Créame que yo no tengo comisión en el hecho de que usted los compre. Lo que me interesa es que ojalá los leyera. Esa es mi preocupación. Yo los he leído, como le decía. Son bien buenos. Una grande ayuda. Y creo que la Iglesia Adventista adolece precisamente de tener una maravillosa luz y no darla a conocer a la membresía. De vez en cuando, como les decía, hay alguno que dice una gema, le llaman gemas a ciertas frasecitas que les queda bien a sus sermones, pero sin embargo no presentan las cosas como en la totalidad de lo que ella tiene que decirnos, que son mensajes muy importantes para nosotros. La semana pasada hablábamos que la hermana Elena, el 20 de noviembre de 1855, mientras se hallaba en oración, el Espíritu de Dios bajó repentina y poderosamente sobre ella. Lo mismo que hizo sobre Juan en el libro de Apocalipsis, sobre Ezequiel, sobre Isaías, todos los diferentes profetas de que las Sagradas Escrituras nos mencionan. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y actuaron de una forma que uno dice, ¿qué pasó a esta persona? Dice que ella fue arrebatada en visión. En esa visión, Elena supo el por qué el Espíritu del Señor había estado apartándose de la Iglesia Adventista de aquel entonces. Recordemos que estamos hablando 1855. Habían pasado unos años desde el momento tan emocionante de las predicaciones del hermano Guillermo Miller y de otros predicadores que anunciaban la cercanía de la segunda venida del Señor Jesús. Ellos, en su exégesis, estaban correctos en cuanto a la interpretación de los 2300 años. Lo que ellos erraron fue en la obra que Cristo iba a realizar. No iba a venir a esta tierra a purificar el santuario, y que la gente de aquel entonces pensaban que el santuario era la tierra, sino que iba a entrar al lugar santísimo. Y quiero decirles que el lugar santísimo es un compartimento del templo que está en el cielo. Hay muchas personas adventistas inclusive que están en contra de esta enseñanza bíblica,
por pensar que cómo puede ser posible que Cristo haya tenido que esperar hasta 1844 para encontrarse en el lugar santísimo con su Padre. En ninguna manera. Es una aplicación e interpretación errónea de las Escrituras. El Señor Jesús, tan pronto ascendió, dice la del libro de Hebreos, se sentó al lado derecho de su Padre. Y la obra fue una obra de intercesión en favor del pueblo, de su pueblo, que siempre ha estado realizando el Señor Jesús. Y entraba en una fase diferente dentro del plan de salvación. Y por eso en aquel entonces había un entusiasmo tremendo. Muchas personas se unieron al movimiento adventista por el temor, por la excitación del momento histórico, por el cumplimiento profético, pero no verdaderamente en sus corazones se habían entregado al Señor. No obstante, muchas personas sintieron el gozo de aquellos años, de aquel tiempo en el que buscaban al Señor de todo corazón y oraban por sus familiares y amigos. Amigos, qué importante es que dentro de la iglesia tenga lugar ese acontecimiento. Qué lamentable que la gente, cuando escucha alguna noticia que nos indica la cercanía del Señor Jesús, es cuando a veces piensan un poquito en el Señor Jesús. La Iglesia Adventista necesita un reavivamiento y una reforma como lo necesito yo. Y dar verdaderamente prioridad al mensaje de la segunda venida del Señor Jesús. En esa visión de 1855, Elena supo el por qué el Espíritu del Señor había estado apartándose de la Iglesia Adventista de aquel entonces. Y fíjese hoy en día, qué importante es este mensaje para nosotros. Los siervos del Señor, dice ella, han confiado demasiado en la fuerza de los argumentos y no han tenido la firme confianza en Dios que debieran haber tenido. Es decir, no tenían una relación, habían perdido esa relación con el Señor y pensaban que la doctrina de por sí era suficiente. Pero amigos, la doctrina sin el amor del Señor en nuestros corazones es igual a cero poder. Se puede ser trabajador en la causa, pero sin una relación verdadera con Jesús, la doctrina no tiene sabor de vida. Puede ser verdadera, pero es árida. Le falta el amor de Jesús y por consiguiente el poder del Espíritu Santo. Una cosa es saber doctrina y otra cosa es tener relación con el Señor Jesús. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y también dice, recibiréis poder y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo, la gran necesidad de la Iglesia en aquel entonces y la gran necesidad en este entonces. El ángel le dijo a Elena, deben recibir la verdad cálida de la gloria, llevarla en su seno y derramarla con el calor y fervor del alma a los oyentes. Es decir, uno debe estar no solo convencido intelectualmente, sino que debe involucrarse emocionalmente. Y eso es el resultado de una relación con Jesús. Muchas veces un predicador le decía a un artista, ¿cómo puede ser que usted, mintiendo como miente, pero diciendo las cosas como si fuesen verdad,
usted tenga tanto éxito. Y yo que digo la verdad, sin embargo no tengo tanto éxito en mi iglesia, en el templo. Muy sencillo, contestó el artista, porque yo predico las cosas que para mí no son verdad, pero las enseño y las hablo como si fueran verdad. Y usted, que predica cosas que son verdaderas, las habla como si fuesen mentiras. Y eso es algo muy importante para los predicadores de hoy en día, los pastores y los predicadores. Hay pocas personas concienzudas, sigue diciendo el ángel, que estén dispuestas a decidirse en favor de la verdad, por el peso de la evidencia. Hay muchas personas, pero es imposible conmover a muchos con una simple teoría de la verdad. Debe haber un testimonio vivo que conmueva. La persona que está escuchando debe sentir que verdaderamente el predicador no solo conoce intelectualmente la doctrina, sino que está involucrado emocionalmente porque tiene una relación viva con el centro de la doctrina, que es el Señor Jesús. Por ejemplo, si uno da un estudio bíblico de la fe de Jesús sobre la salvación por la fe, y va punto por punto de una forma árida, sin involucrarse emocionalmente, no digo haciendo teatro, sino que haya una relación con la doctrina que le ha llevado al predicador, al maestro, a involucrarse con Jesús de tal manera que lo que está diciendo no solamente es verdad intelectualmente, sino que ha calado, que siente lo que está predicando. Y la gente lo percibe. La gente se da cuenta si es verdad o no es verdad, quizás no tanto por lo que usted enseña, sino la manera como usted lo presenta. Termina el estudio y el que imparte el estudio pregunta, ¿lo entendió? La respuesta es sí, pero el estudiante se quedó sin el calor del amor de Jesús, el valor de su sacrificio. Diríamos, le falta chile a la comida. Eso les faltaba a muchos hermanos, y puede ser que eso nos falte a nosotros también. No se trata de gritar, no se trata de hacer ademanes, de gesticular, no se trata de impresionar a nadie con teatro. Lo que se trata es de que no solo usted o yo, quien sea, conozca intelectualmente la palabra, sino que la presentemos con el calor del amor de Jesús en nuestros corazones y el amor por las almas. Amigos, eso la gente lo detecta, y eso es muchas veces la razón por el fracaso. ¿Qué hacer? Nadie puede dar lo que no tiene. Si tenemos una viva relación con Jesús, estaremos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje con y a través de nosotros. Cuando eso suceda, creo que habrá más personas que sientan el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, y seguro que habrá más conversiones, más personas que se entreguen. El apóstol Pedro y los apóstoles sabían mucha doctrina, pero llegó el día de Pentecostés, estudiaron más detenidamente la vida del Señor Jesús,
arreglaron las cuentas los unos con los otros anteriormente. ¿Y qué sucedió? 3.000, 5.000 se convirtieron al Señor. ¿Por medio de los apóstoles? No. Por medio del Espíritu Santo que usaba a estos hombres que estaban convencidos y tenían el amor de Jesús en sus corazones. Eso es lo que los convirtió a las personas. Sigue Elena diciendo, vi que el enemigo ha estado atareado en la destrucción de las almas. El ensalzamiento ha penetrado en las filas. Debe haber más humildad. Existe demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros. Esta actitud debe ser puesta a un lado y los siervos de Dios deben unirse. Quizás a esta altura alguien diga, ¿no ves? Tenemos que unirnos más con el pastor, debemos unirnos más con los miembros. Y sí, es importante. Yo creo que debemos apoyar a nuestros pastores. Creo que a veces hasta debemos quemarlos más. ¿Saben por qué? No me refiero a que haya que levantar una piara, sino cuando nosotros sentimos la predicación, nos involucramos con la predicación, cuando nosotros aprendemos a decir amén, los pastores se entusiasman. Y no es que vamos a hacer teatro, ojalá que sea sincero, ¿verdad? Pero es una forma de ayudar. Debemos trabajar todos unidos, siempre y cuando estén de acuerdo a la palabra y al espíritu de profecía. No porque sean pastores debemos hacerles caso si es que no están de acuerdo a la palabra y al espíritu de profecía. Los siervos de Dios deben unirse. Han manifestado demasiado el espíritu que induce a preguntar como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El ángel le dice a la hermana Elena, si eres guarda de tu hermano, debes cuidar constantemente a tu hermano, interesarte en su bienestar y manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él. Uníos, uníos, dice el ángel. Amigos, Dios se propuso que el hombre fuese de corazón abierto, sigue diciendo el ángel, y sincero, sin afectación, es decir, no hipócrita, no falso, humilde, manso y sencillo. Tal es el principio del cielo. Dios lo ordenó así, pero el pobre y frágil ser humano ha buscado algo diferente. La prosecución de sus propios caminos y la atención cuidadosa a sus propios intereses. Nos dice en el tomo 1, la página 210, en el párrafo segundo. Tanto pastores como laicos debieran interesarse más por los hermanos, especialmente si son recién bautizados. Démosle una cordial bienvenida en nuestros hogares. Visitemos más a tales miembros. Es lamentable, lamentable. ¿Cuántas veces bautizan a las personas? A veces los meten al agua nomás para hacer bulto, porque quieren tener número. Eso, amigos, es deshonesto, la verdad. Eso no es bueno. Eso no convierte a las personas. Eso lo único que hace, los remojan a las personas. No es tratar con justicia a las personas. No solo hay que bautizarlos no solo hay que buscarlos, quería decir, para que se bauticen, como si fueran un número más. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que solo pensemos en numerología! Que aprendamos muy fielmente la ciencia de la numerología y nos olvidemos la ciencia que verdaderamente la gente necesitamos conocer,
la ciencia de la redención de la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz del Señor Jesucristo. Queridos amigos, debiera motivarnos el amor al pastor, el amor a las almas, no el amor al número. Si la asociación le dice que debe tener un número, dígale usted que usted va a trabajar por amor a las almas y que si no están de acuerdo con ello, pues que le digan para buscar otra chamba. Pero que usted sea de las personas que solamente esté buscando número, eso es una lástima, eso se me hace un engaño, se me hace algo que no es noble y que no debiera ser de un adventista del séptimo día. Y esto sucede. Se le visita mucho a la persona hasta que se bautiza y luego se olvidan de las personas. Cuando alguien está en problemas, amigos, miembros de iglesia, no vayamos a la junta de iglesia para chismear de los problemas de esa persona, para que la junta los solucione. Si nosotros podemos hacer algo en favor de ellos, sirvámoslos como lo haríamos a Jesús. Hagámosles sentir tanto a miembros como a visitas que son parte de nuestra familia en Cristo. Compartamos, ayudemos a quien corresponda. No valoremos a las personas por su estatus social o posición económica. Tanto ricos como pobres necesitan el calor de un amigo o una amiga, o el calor de un amigo sincero o sincera que ama a Jesús. Dijo el ángel, uníos, uníos. Y amigos, eso no nos unimos. Y es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Qué lamentable es que la visita, y creo que todos en esto hemos pecado, que la visita o el miembro de iglesia recién bautizados no tenga un amigo, una amiga en quien confiar, en quien apoyarse en los momentos difíciles en su vida que puedan ser una ayuda para ellos. Es lamentable eso. Queridos amigos, yo creo que todos debemos hacer un cambio al respecto. Recuerdo en una iglesia, como decía el Quijote de la Mancha, cuyo lugar no me quiero acordar, resulta que fui varias veces a esa iglesia. Nunca se me invitó a comer. Nunca. Nunca se me dijo, amigo o hermano, ¿no le gustaría acompañarnos esta tarde? ¿Cómo esperaba yo esas palabras? No necesitaba la comida, tenía yo comida en mi casa, gracias a Dios. Pero era el calor de unas palabras que no piensan tanto en sí, sino que piensan en ser un amigo para la persona. Hay muchas personas que viven solitarias dentro de la iglesia. Entran, escuchan, se van, el predicador les dice hasta luego, los diáconos o diaconisas le dan una bienvenida, le dicen hasta luego, pero ahí muere toda la semana la persona sola. Si no tiene que comer, pues es su problema. Si está pasando por momentos difíciles, es su problema. Yo tengo los míos. Creo que hace falta, es lo que el ángel le dijo a Elena, uníos, uníos, no solamente la mera teoría de la verdad, sino en la práctica de la verdad. La hermana Elena preguntó al ángel por qué la sencillez había desaparecido de la iglesia
¿Y por qué había entrado en ella el orgullo y el ensalzamiento? Vi que esta es la razón por la cual hemos sido casi entregados en manos del enemigo. Dijo el ángel: mira y verás que este sentimiento prevalece. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Volvió a decir al ángel: eres guarda de tu hermano. Tu profesión y tu fe te exigen de ti que te niegues a ti mismo y que lo ofrendes a Dios, o serás indigno de la vida eterna, porque fue comprada para ti a gran precio, a saber, por la agonía, los sufrimientos y la sangre del amado Hijo de Dios. Hemos sido casi entregados en manos del enemigo, dice la hermana Elena. Él domina mucho de los programas de la iglesia, de los planes y mensajes que se dan en la iglesia. Gran parte de todo ello están orientados a la supervivencia de la iglesia, al entretenimiento de los miembros. ¿Qué diferencia con la iglesia primitiva? ¿Qué diferencia? Ensalzar a Jesús, aprender de Él y buscar almas para el reino era lo máximo para ellos. A tal propósito empleaban todas sus facultades, tiempo, así como posibilidades económicas. Buscar a los perdidos era su máximo entretenimiento. Niños y adultos, jóvenes y mayores, se unían en ese santo y magno propósito. No había necesidad de voleibol, no había necesidad de partidos de fútbol, de competencias, no había necesidad de programas estériles que no producen más que entretenimientos por las tardes de los sábados. No había necesidad de cultos apáticos, fríos, cultos que no llevan a las personas a preguntarse: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Oh, amigos, allí había que buscar al Señor y se tenía la persona que comprometer en la predicación del Evangelio. En la iglesia primitiva, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos, según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y noten esto: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leí de Hechos 2, 42 al 44. ¿Qué pasaría con la iglesia adventista si siguiera ese patrón de conducta? Queridos amigos, yo creo que no es necesario estar amedrantando constantemente a la iglesia con las profecías bíblicas y las señales de los tiempos. Allí están. No digo que no se presenten a la iglesia, pero que no se haga de eso la base de nuestra religión. Si el amor de Jesús no nos constriñe, no nos impulsa, no nos motiva, amigos, aunque se hable de la ley dominical, aunque se hable del presidente Trump y de sus firmas en favor de la supuesta libertad religiosa, aunque se hable del Papa Francisco
y su llamado a observar el domingo y la inminencia política religiosa en favor del domingo, eso no va a conmover a las personas, amigos. No digo que no sea bueno conocerlo, creo que es importante saber las señales de los tiempos, pero si todo lo que a mí me motiva es eso, al rato voy a estar en una indiferencia apática, fría, desinteresada. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no me ha motivado, porque el amor a las almas no me impulsa, no me lleva a la acción. Si eso no hay, amigos, estamos trabajando contra nosotros mismos. Sigue diciendo la hermana Elena. Me van a permitir que les lea ahora sí del tomo 1. Hay cosas que he anotado, pero hay otras cosas que considero que son importantes. El tomo 1, la página 111 y 112, se la voy a leer. Vi que muchos en diferentes lugares en los estados del oeste y del este y del oeste de Estados Unidos, y aquí pongas en los estados de Baja California, Norte, Sur, México, etc., están añadiendo una propiedad a otro, un terreno a otro, una casa a otra, y se excusan diciendo que lo hacen para poder ayudar a la causa. Se encadenan a sí mismos de manera que pueden ser de muy poco beneficio para la causa. Algunos compran un terreno y trabajan con toda su fuerza para pagarlo. Su tiempo está tan ocupado, note bien esto, que casi no pueden dedicar un momento para orar y servir a Dios, ni para obtener de Él fuerzas para vencer las tentaciones. Se hallan endeudados y cuando la causa necesita su ayuda, no se la pueden prestar porque deben primero librarse de las deudas. Pero tan pronto como se libran de una deuda, se hallan más imposibilitados de ayudar a la causa que antes, porque vuelven a contraer obligaciones, aumentando sus propiedades. Se lisonjean que su conducta es correcta porque emplearán los créditos en la causa, cuando en realidad están acumulando tesoros aquí. Aman la verdad en palabra, pero no en obra. Aman la causa precisamente en la medida en que sus obras lo demuestran. Aman más al mundo y menos a la causa de Dios. La atracción de la tierra se robustece más y se debilita la atracción del cielo. Su corazón está con su tesoro. Por su ejemplo indican a los que los rodean que su intención es permanecer aquí, pues este mundo es su patria, dijo el ángel. Eres guarda de tu hermano. Muchos han hecho gastos inútiles, tan solo para complacer los sentimientos, el gusto y los ojos, mientras la causa necesitaba los mismos recursos que así usaban. Y mientras algunos de los siervos de Dios iban mal vestidos y se veían estorbados en su labor por falta de recursos, ellos gastaban el dinero en otras cosas. Dijo el ángel, pronto habrá pasado su tiempo de trabajar. Sus obras demuestran que el yo es su ídolo y que le ofrecen sacrificios. Primero deben complacerse el yo, su sentimiento es, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Muchos han recibido amonestación tras amonestación, pero no las han oído. El yo es el fin principal y a él debe someterse todo lo demás. Vi que la Iglesia ha perdido casi completamente el espíritu de abnegación y sacrificio. Sus miembros ponen en primer lugar el yo y los intereses propios, y luego hacen por la causa lo que creen que no les cuesta nada. Un sacrificio tal es defectuoso y no es acepto a Dios. Todos deben interesarse por hacer cuanto puedan para promover la causa. Vi que los que no tienen propiedades, pero tienen fuerza corporal, son responsables delante de Dios por su fuerza.
Debieran ser diligentes en los negocios y fervientes en espíritu. No deben dejar que realicen todos los sacrificios los que tienen posesiones. Vi que ellos también pueden sacrificarse y que al hacerlo es deber suyo tanto como de los que tienen propiedades. Pero muchas veces los que no tienen posesiones no se dan cuenta de que ellos pueden negarse a sí mismos de muchas maneras. Pueden gastar menos para sus cuerpos y para complacer sus gustos y apetitos, y ahorrar mucho para la causa, para así hacerse tesoros en los cielos. Vi que hay hermosura y belleza en la verdad, pero si se le quita el poder de Dios, se vuelve impotente. Voy a resaltar algunos puntos de la lectura realizada, los cuales considero ser muy importantes para nosotros. En esta época tan ocupada que vivimos y con tanto afán, no solo por casas o tierras, sino por ganar conocimiento en las universidades o escuelas, buscar mejor trabajo, etc., nos endeudamos con el tiempo, dinero y propiedades. Dicen querer ayudar a la causa de Dios, pero están encadenados a las deudas y como resultado no tienen tiempo ni para orar, servir a Dios, ni para obtener de Él fuerzas para vencer las tentaciones. Dice la Biblia, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Mirad también por vosotros mismos, nos dice el Señor Jesús, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Querido amigo y amiga, quisiera hacer un pequeño comentario. No es malo tener propiedades. No es malo tener dinero. No es malo tener poco. Ni tampoco es malo tener muy poco. Lo que es malo, desde el que tiene hasta el que apenas tiene, es que no le ponga al Señor en primer lugar. Uno no puede decir al otro qué carro tiene que usar, o qué casa tiene que tener, o qué muebles tiene que tener. Yo no puedo decir eso a nadie, porque yo no soy juez de ti, ni tú eres juez de mí. Pero estos mensajes que el Señor nos da, creo que son muy importantes para cada uno de nosotros. Eso es lo que considero que nosotros debemos prestar atención. Se ha apartado la sencillez, se ha enfriado el calor espiritual. ¿No nos preocupamos verdaderamente por la causa? ¿Es ese tu caso? ¿Es el mío? No lo sé. Pero Dios me llama y te llama a ti a un arrepentimiento, amigo. Hay pastores que apenas la hacen para comer. Es cierto que hay muchos pastores que están bien materializados, que lo que les interesa, algunos quizás los haya, que lo que les interesa es que la iglesia les esté dando dinero. Gracias a Dios, la iglesia adventista está bien estructurada y tiene un sistema bien planificado en la cuestión de las finanzas. Es una iglesia de verdad de la que yo me siento orgulloso, me siento contento y me siento feliz porque sé que los dirigentes
usan el dinero apropiadamente. Siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades, siempre habrá algún pastor, algún dirigente que quizás no haya usado bien el dinero, pero aún en la iglesia primitiva estaba Ananías y Zafira, que robaron a Dios. Así que no creo que es para desanimarnos el hecho de que alguien nos cuente que tal pastor o tal dirigente hizo esto o hizo lo otro. Nosotros debemos apoyar, y cuando vemos que nuestro pastor está pasando por un momento difícil, acerquémonos, no para humillarlo, sino para decirle: pastor, el Señor me ha indicado, me ha motivado a echarle una mano porque veo que está usted en una situación donde tiene hijos, tiene responsabilidades y apenas puede cubrir los gastos. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué le puedo ayudar? Si el pastor es honesto, es bueno y no es interesado, estoy seguro que le va a decir: hermano, nada, no se preocupe. No deje usted que eso muera así. Échele una mano, ayúdele al pastor. Motívelo con palabras y con acciones también. Donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, allí estará también vuestro corazón. ¿Significa acaso que no debemos estudiar, trabajar, comprar casas, etcétera? No. Lo que Jesús nos enseña es que tenemos que tener las prioridades bien establecidas y no excusarnos con decir después que haga esto, estudie o aquello, trabaje en, pague las deudas, serviré al Señor. Todo lo que has conseguido, todo lo que has aprendido, todo el dinero que has acumulado, todas las casas que tú puedas tener, ¿de quién serán cuando te vayas? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas veces sucede que cuando nuestros blancos son obtenidos, nos encontramos bien distantes del Señor, si es que no hemos perdido el interés por Él totalmente. Cada uno daremos cuenta al Señor de todos los talentos que se nos ha concedido. Yo ni nadie somos puestos para juzgar a nadie si estudia, si compra, si vende, etc. El Señor nos habla a todos. Apliquemos la lección a nosotros mismos. Cuando decidamos poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, sabremos cómo organizarnos y nos daremos cuenta de que hay tiempo y dinero para todo. Dice Elena que tan pronto salen de una deuda, se meten en otra, vuelven a contraer obligaciones aumentando sus propiedades. Lo único que hacen es acumular tesoros y propiedades aquí en este mundo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Mi vida espiritual. Dice ella, aman la verdad en palabra, pero no en obra. Aman más al mundo y menos la causa de Dios. Amigos, a veces en la iglesia hay planes. Gracias a Dios, la iglesia pues siempre tendrá necesidad de fondos, pero hoy en día Dios nos ha bendecido grandemente a la iglesia adventista. Tiene una gran capacidad adquisitiva, aunque hay muchos planes. Pero me llama la atención, especialmente se ve esto en las damas, que siempre tienen un vestidito nuevo para el sábado. No sé cómo lo hacen, la verdad. Bueno, yo creo que ahorita venía hacia aquí y vi 2 tianguis, quizás los tianguis, ¿verdad? Pero como quiera que sea. Pero, ¿qué tanto amamos la palabra de Dios, la obra de Dios?
La amamos al punto de decir, ¿sabes qué? Ahorita yo no voy a gastar nada. Y le enseñamos eso a nuestros hijos. No voy a gastar nada, pero lo voy a invertir. Hay un 13º sábado, una obra maravillosa que se está haciendo en diferentes partes, que nosotros a veces no nos percatamos porque no vivimos allí. Nosotros tenemos nuestros templos, nuestras bancas, estamos cómodos, nuestra refrigeración aquí en Mexicali, pero esas personas no tienen. ¿Qué tanto estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Amamos la verdad en palabra o la amamos en obra? ¿Amamos más al mundo que a la causa de Dios? Es la atracción de la tierra más fuerte, que cada día se va robusteciendo más y se debilita más la atracción del cielo. Su corazón está en su tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es? A veces en la iglesia, a manera de motivación, se pregunta a los miembros, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y la gente levanta la mano, pero sin embargo, a la hora de apoyar económicamente, ¿cuántos le gustarían apoyarla? No levantan la mano. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero a la hora de trabajar en favor de la causa, ¿cuántos aparecen? Nada. Mire, hermano, le voy a decir algo con todo respeto. Esa religión es un puro cuento, es una mentira, es una falsedad. Harían mejor salirse de la iglesia que seguir viviendo así, pero si se arrepienten, qué bueno, amigos, qué bueno. Pero no nos engañemos. ¿Usted cree que el Señor Jesús va a llevar a esas personas al cielo? ¿O nos va a llevar así? ¿Qué patrón contrataría a una persona que le dice, ¿sabe qué, patrón? Yo voy a trabajar, pero me gusta el trabajo. Y cuando le dan el trabajo, lo único que está esperando es que le den el cheque. Pero mientras el patrón no está, ahí está escondido en los baños, ahí está escondido aquí, allá, haciendo lo menos que puede. No trabaja. Si el patrón se da cuenta, ¿cree usted que le va a subir el sueldo? ¿Cree usted que le va a dar un puesto superior? Yo no se lo daría de ninguna manera. Lo único que le diría es, ¿sabe qué? Agarre su cheque y váyase a su casa porque usted no sirve para el trabajo. Usted no ama mi empresa. Aquí quiero personas que amen mi empresa. Jesús nos dice, nos lo dice con amor. Yo quizás no me exprese tan bien, pero Jesús me dice con amor, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Muchos han hecho gastos inútiles tan solo para complacer los sentimientos, el gusto y los ojos, mientras la causa necesitaba los mismos recursos que así se usaban, y mientras algunos de los siervos iban mal vestidos y se veían estorbados en su labor por falta de recursos. Ay, amigos, qué importante eso. Dijo el ángel, pronto habrá pasado su tiempo de trabajar. Ahora que tenemos oportunidad, ahora que hay libertad, la gente le encanta escuchar noticias de que ya viene la ley dominical, que si el Papa esto, que si el Papa lo otro. Caray, pues ¿de quién predicamos en la iglesia? ¿Del Papa o de la palabra de Dios? Pero dicen que viene ya Jesús, pero sus obras demuestran que el yo es su ídolo y que le ofrecen sacrificios. Su sentimiento es de una manera indiferente como el de Caín. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Vi, dice Elena, que la iglesia ha perdido casi completamente el espíritu de abnegación y sacrificio. Primero el yo y los intereses propios, y luego hacen por la causa lo que creen que no les cuesta nada, nada. Muchas personas dicen, no tengo dinero para dar el diezmo, no tengo dinero para dar las ofrendas. Ah, amigo, pero sí le ve usted con la televisión, sí le ve usted poniendo cositas en su carro para adornarlo, sí le ve usted gastando el dinero en sus tacos, en sus taquerías. Mire, hermano, no me la cuente, por favor.
no me engañe. Si es una mentira todo eso. Es una mentira vivir así de esa manera. Pero eso sí, cuando llegan a la iglesia a cantar, pronto vendrá el Señor Jesús, te amamos, Señor. Oiga, hermano, mejor pararan la música y dejaran de cantar. Todos ricos y pobres podemos y debemos poner la obra de Dios en primer lugar. Cuando amemos a Dios supremamente y a nuestro prójimo como nosotros mismos, entonces se manifestará Dios de una manera que a todos nos sorprenderá para bendición del mundo. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Amigos, les animo a que consigan los 9 tomos de testimonios para la iglesia. Y si usted cree que yo hablé un poquito fuerte, pues no se olvide, cada sábado a las 8 de la mañana usted va a escuchar los mensajes que Dios da para la iglesia y ojalá que los lean. Estudien por las mañanas las Escrituras y por la tarde lean un poquito de las páginas de la 112 a la 118 de los testimonios para la iglesia, tomo 1. Si leemos un poquito a poquito, vamos a amar la lectura, nos vamos a acostumbrar a leer y el Señor nos va a ayudar a entender el mensaje que tiene para mí, para ti y para la iglesia. El próximo sábado estaremos comentando sobre la lectura del tomo 1, la página 112 a la 118. Bueno, amigo, ojalá que este mensaje haya sido, como lo es para mi vida, una bendición y nos motive a una reconsideración de mi puesto. Recuerde, usted, yo, soy guarda de mi hermano y no pregunte de una manera indiferente, ¿soy yo guarda de mi hermano? Claro que lo eres. Claro que lo eres. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, yo sé que estos mensajes son un poquito a veces difíciles de aceptar, porque tú nos llamas al arrepentimiento, a una conversión verdadera y a dejar de estar jugando a ser adventistas del séptimo día. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adventistas del séptimo día. Todos hemos cometido muchos errores. El que te habla a ti, tú conoces cuántos errores y pecados ha cometido. Pero gracias por tu perdón y gracias por la oportunidad que tú nos das de arrepentirnos y de volvernos a ti. Padre, que estos mensajes hagan impacto. Te ruego en la vida de los pastores, de sus predicaciones, de los miembros de iglesia, y que verdaderamente desde hoy podamos decir con la ayuda de tu Espíritu Santo y por el amor a Jesús y al prójimo, yo soy guarda de mi hermano. Que así sea. Amén. Querido amigo, nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana en este su programa Calafia TV. No se confunda, no se nos vaya a la Plaza de Toros Calafia. Recuerda que aquí estamos. Y ojalá que lean, estudiemos y con la ayuda de Dios practiquemos. Y el martes no tenemos una cita con solo escritura, la palabra profética más segura, y el sábado en órbita con los testimonios. Que pase una feliz semana. Hasta luego. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su eterno y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el Redentor y se pase lista